Dicen que es la ciudad más linda de Ecuador. Es felicidad en estado de comida. La verdad que el día que nos tocó para venir a recorrer no es el mejor. Cuando estábamos afuera grabando nos dijeron que no se podía grabar para YouTube. Así que bueno, eso no lo grabamos porque no nos interesa mostrar ese tipo de lugares. Nunca habíamos visto eso. No, tienen como una cárcel propia acá dentro del mercado. No solemos dejar la camioneta de noche ni ir a recorrer de noche porque generalmente no es seguro y demás. Ver el río así me hace acordar al puente roto que les mostramos ayer, que este mismo río se llevó. Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Estamos en Cuenca. Que dicen que es la ciudad más linda de Ecuador. Hace varios días que llegamos, pasamos Navidad acá. Fue nuestra primera Navidad acompañados por otros viajeros. Justo que llegamos conocimos a los chicos de Camino de la Vida y a Colores del Colibrí, que son viajeros colombianos. La verdad que la pasamos muy bien. Realmente fue una noche muy linda, compartimos muchísimo, charlamos toda la noche. Y además vino un señor y nos trajo para los 6 viandas. Como ya habíamos cenado, las dejamos para el almuerzo del 25. La verdad que la gente es muy amable y voy a aprovechar para mostrarles el lugar en el que estamos. Por ahí atrás están los motorhomes, estamos en esta plazoleta que además es muy linda porque ahí tiene al río Tomebamba. Es el río principal de esta ciudad, pero no es el único río. Cuenca está atravesada por 4 ríos. De hecho, el primer nombre de Cuenca, cuando la fundaron en 1557, fue Santa Ana de los Ríos de Cuenca. Estos ríos a varios kilómetros se juntan y forman el río Cuenca. Y algo que nos llamó la atención es que es bastante cristalina el agua y el lugar es tan tranquilo que por las noches solo escuchamos el sonido del agua correr porque tiene bastante corriente. Y según nos dijo el señor que vino a traernos la cena del 24, viene desde el Parque Cajas este río. También nos contó que empezó a llover hace más o menos una semana. Hasta ese entonces estaba muy mal con el agua en la ciudad. Pero bueno, ahora está todos los días lloviendo un ratito a la noche. Así que esperamos que el clima nos acompañe, porque ahora nos vamos a ir a conocer el centro histórico de esta ciudad. El río Tomebamba, de hecho, separa a Cuenca de la parte alta de la parte baja. La parte baja es donde estamos nosotros, que es la parte más nueva. La parte alta es la parte histórica. Así que estamos cruzando el puente para empezar a recorrer. Pero miren lo lindo que es este río. Por atrás hay unas casas hermosas, es un muy lindo barrio este en el que estamos. Antes de irnos para el centro pasamos por esta iglesia que nos llamó la atención y vinimos porque acá hay una callecita muy pintoresca. Los colores de los banderines son por la bandera de Cuenca, que es amarilla y roja. Y en esta calle que se llama Calle de las Herrerías hay muchas construcciones hermosas, hay restaurantes. Se largó a llover fuerte, así que nos agarró hambre, vamos a comer algo. Sí, niña. Gracias. Muchas gracias. Tengan buen día, chicos. ¿Qué compramos, Belu? Ni arrancamos a recorrer y ya estamos comiendo. Ya empezamos a probar. Compramos tortilla de papa y de yuca. Salían $1 la de papa y 80 centavos de dólar la de yuca. Está súper calentita. Vamos a arrancar con la de yuca. Y en teoría son rellenas de queso. Recién mordí el bordecito. Y ahora vamos con la de papa. La de yuca me sorprendió lo rica que estaba. Está muy buena. Y acá tenemos la de papa que se rompió un poquito. Mirá la pinta que tiene eso. Miren el queso. Es felicidad en estado de comida. Muy buena. Para acompañar la tortilla de papa nos dieron una bolsita con una ensalada de lechuga, tomate y cebolla y una salsita, pero bueno, imposible comerla con la mano. Estaban las dos muy ricas, pero la de papa, espectacular. Después de comernos las tortillas rellenas que estaban espectaculares, estamos yendo hasta un museo ahora. Estamos muy cerquita del Museo Pumapungo, que es un museo con un sitio arqueológico, así que ya ahora se los vamos a mostrar. Acabamos de visitar el Museo Pumapungo. Adentro no se puede grabar, así que les vamos a dejar algunas imágenes, pero hay una muy interesante muestra sobre las distintas comunidades que habitan en Ecuador. Hay muchísimas, todas con distintas costumbres y demás.
así que es muy interesante para venir a visitarlo y es gratuito. Y en la parte de atrás del museo se accede al sitio arqueológico. El museo fue inaugurado en 1992 en uno de los edificios del Banco Central del Ecuador, y en esta parte de acá afuera lo que podemos ver es un sitio arqueológico que fue un centro administrativo, religioso y militar que perteneció en un principio a la cultura cañari y luego a los incas. De hecho, en esta ciudad nació el inca Huayna Cápac. En esta zona lo primero que hay son callancas, que son estas estructuras así bien espaciosas y sirvieron para alojar a los ejércitos que estaban en tránsito pasando por esta zona. La verdad que el día que nos tocó para venir a recorrer no es el mejor, está lloviznando, recién llovía fuerte, así que tuvimos que esperar adentro del museo. Pero miren qué linda que es la ciudad, hasta con lluvia, con todos cerros alrededor. Acá tenemos dos hornos para hacer ladrillos que pertenecieron a los jesuitas. Del otro lado está el ex colegio Borja, que era de los jesuitas. Es un poco de la huella española acá en el Pumapungo, porque estamos justo al lado de las demás construcciones de las comunidades incas y cañaris, y está todo súper mezclado. Por allá tenemos el Coricancha y por acá estamos paseando por el sendero. Por ahí abajo miren todos los cultivos que tenemos. También estas que tenemos acá son las terrazas en las que cultivaban en la época de los incas. ¿Qué te pareció el museo, Belu? Realmente es muy bonito, vale la pena visitarlo. La muestra etnográfica y toda la zona de las ruinas es súper linda. Cuando estábamos afuera grabando nos dijeron que no se podía grabar para YouTube, que solo se podían hacer videos familiares o graciosos. No sabemos cuál será la diferencia entre uno y otro, así que no pudimos grabar más así hablando. Pudimos hacer algunas tomas, pero no contar en ese mismo lugar que era lo que estamos viendo. Y lo que no nos gustó fue la parte del aviario. Hay un centro de avifauna que en teoría son aves rescatadas del tráfico ilegal de fauna. Había aves muy grandes en jaulas muy pequeñas, así que bueno, eso no lo grabamos porque no nos interesa mostrar ese tipo de lugares. Así que bueno, desde este museo nos vamos a ir para el lado del centro, hay que caminar un par de cuadras, igual no está tan lejos. Estaremos como unos 15 a 20 minutos caminando y la idea sería primero ir al mercado para almorzar. Sí, porque son como las 2 de la tarde, así que bueno, vamos a seguir recorriendo Cuenca. Por ahí volvimos a tener al río Tomebamba. ¿Y por qué tenés un puente roto atrás, Belu? Este puente es uno de los puntos turísticos de la ciudad. Es el puente más antiguo de Cuenca. Fue construido entre 1840 y 1850 para atravesar justamente el río Tomebamba y unir la parte alta con la parte baja. Pero en 1950, por una fuerte crecida del río, cayó el puente, quedó roto, fue llevado por la fuerza del río que lo destruyó. Qué locura la fuerza que tiene que haber tenido. Además el puente es alto, es un puente de piedra grandote. Esta parte que se ve acá es como lo dejó la creciente, el torrente de agua. El resto lo reconstruyeron en 1961, así que es un puente que quedó como inconcluso ahora. Subimos de la parte baja y acá tenemos la iglesia de Todos los Santos. Tiene una arquitectura hermosa. Por lo que dice el cartel, tiene 99 años. La verdad que es muy linda. Y al lado de la iglesia tenemos un barcito y un muy lindo mirador de la ciudad de Cuenca. No es muy alto, pero sí la verdad que se ve lindo con el río. Y fíjense ahí cómo se ve el puente roto, que tendría que cruzar hasta el otro lado. De a poquito estamos acercándonos al centro y fíjense cómo ya las construcciones empiezan a ser mucho más bonitas, más coloridas, con los techos de tejas. La verdad que son muy pintorescas. Acá tenemos una de las escalinatas o bajadas de Cuenca, baja al río, y acá se puede ver cómo era antes de que la reconstruyeran.
Por acá enfrente tenemos un hotel que tiene también una arquitectura muy linda. Miren ahí los Papá Noeles. Justo enfrente está la plazoleta de la Merced, que miren la iglesia hermosa que tiene. Acá tenemos otra bajada que se llama Bajada del Padrón. Cada calle que vamos agarrando es más pintoresca que la anterior. ¡Qué ciudad hermosa Cuenca! Estamos en el mercado 10 de agosto, uno de los mercados acá de la ciudad de Cuenca. Es enorme y es un mercado precioso, súper organizado, parece muy limpio. Tiene acá arriba todo un sector de comida, desayunos, verduras. Y además es muy seguro, hay mucha policía. Está lleno de policías dando vueltas y vamos a dar una vuelta ahora por el mercado. Y miren lo que es la variedad de puestos que hay acá. Mucha variedad de cosas, de productos. Acá tenemos toda una parte de restaurantes. Muy lindo mercado. Ahí tenemos un cartel bastante particular que dice que si sos delincuente o alcohólico y te detectan, te van a inmovilizar y meter en ese cuadrado atrás de la reja. Nunca habíamos visto eso. No, tienen como una cárcel propia acá dentro del mercado. Me voy a hacer una limpia acá en el mercado. Es para sacar las malas energías, así que vamos a terminar el año limpios. Me limpió con un huevo que me pasó por todo el cuerpo, pero parece que estoy nerviosa y tengo mal de ojo. Aire de frío, malas energías encima, así que me sacó todo lo que tenía. Así. ¿Qué es agua de qué? Es colonia. Ah, colonias. Sí, pollito que es acá. Sí, ya, listo. Muchas gracias. ¿Cómo fue esa experiencia, Belu? Estoy ahora limpia energéticamente. En este mercado y en otros de la ciudad de Cuenca se hacen las limpias, que son limpiezas espirituales, limpiezas energéticas. Vienen las mujeres de la zona rural de Cuenca, se las conoce como las comadronas, y traen con ellas un montón de hierbas medicinales, de flores, de plantas. Con eso arman un ramillete y hacen la primera parte de la limpieza, que ahí me mataron a golpes. Me dio con el ramillete por todo el cuerpo varias veces y primero me hizo olerlo y tenía un olor fuertísimo, pero muy fuerte. Me hizo respirar bien profundo para oler todo. Y en la segunda parte me pasó un huevo de gallina por todo el cuerpo también varias veces. Me frotó con el huevo. Yo decía, ay, se le va a romper el huevo, me voy a tener que ir hasta blanquita toda llena de huevo. Pero no, terminó entero el huevo y lo que hizo al final fue romperlo en un vaso y supuestamente ahí dice qué es lo que te pasa en el cuerpo. Me dijo que estaba muy nerviosa, que tenía mal de ojo, es decir, que alguien me estaba tirando malas energías y que tenía aire frío, que tenía como aire de resfrío. Así que después de eso me dio 3 colonias diferentes que me tiró en todo el cuerpo, en la cara, me hizo también olerlas y eran fuertísimas. Ahora tengo un olor a una mezcla de perfumes. Me dijo que por como dio el huevo tendría que venir unas 3 veces más para terminar de limpiarme. Pero bueno, nosotros ya no nos vamos a estar mucho más tiempo acá en Cuenca, no me voy a poder hacer todas las otras limpiezas. Sale $3 la limpieza normal y hay otra que además te hacen masajes, que creo que esa vale 5. Yo me hice la tradicional y son más o menos 10 minutos. También me pasó como algo negro, que tengo que ver que no me manche la remera ahora pienso, que me puso en la espalda, en la panza y acá arriba en la cabeza, que eso me dijo que era para el mal de ojo. Bueno, bien, te vas nueva de Cuenca. Me voy nueva de Cuenca y en teoría ya dentro de poquito arranco el nuevo año, nueva energéticamente.
Y a una cuadra del Mercado 10 de Agosto tenemos la Plaza San Francisco. Es esta plaza hermosa en la que estamos ahora. Por allá tenemos el cartel de Cuenca. Hay también toda una feria con ropa alrededor a cielo abierto. Por el siglo XVI llegaron los franciscanos a esta zona y levantaron la iglesia de San Francisco, que ellos mantuvieron durante 3 siglos. Luego pasó a manos de otros sacerdotes en el siglo XIX. Y la plaza, que lleva el mismo nombre, fue construida en 1558 con la idea de que fuera una plaza donde funcionara una feria, un mercado de alimentos perecederos y agrícolas. Con el tiempo fue modificándose y los puestos dejaron de vender alimentos y pasaron a vender ropa y calzado, como vemos actualmente. Con el desgaste de los años y de los puestos, porque cada vez fueron más puestos los que había en la plaza, se fue deteriorando, así que en el 2019 la volvieron a reinaugurar como la vemos hoy en día, con las letras de Cuenca en el medio. Ahí tenemos los puestos que les contábamos recién, pero miren los edificios de atrás, distintos colores, distintos balcones. La verdad que es hermosísima. De la mano de enfrente de la plaza tenemos la iglesia San Francisco, dice año 1930. Y fíjense lo imponente que es la catedral que está atrás. Y Cuenca es una ciudad que tiene más de 50 templos de la época colonial. La arquitectura que tiene esta ciudad realmente es hermosa y nos hace acordar a muchas ciudades muy lindas que hemos recorrido en este viaje. Sí, en este caso tiene una arquitectura colonial que dicen que viene con mucha influencia de la zona de Andalucía en España, pero donde se utilizan acá los materiales propios de la zona. La verdad que es hermosa para conocer y recorrer. Además, hay calles que no son turísticas, pero te metes una cuadra y son hermosas. Son muy, muy bonitas. Y ahora estamos en el Mercado de las Flores, que es considerado el mercado de flores más lindo del mundo. Así lo mencionan en National Geographic, por ejemplo. Lo pusieron por sobre mercados a cielo abierto que se especializan en flores en todo el mundo. Y es increíble la variedad de colores, flores, la amabilidad de la gente. Eso fue lo que hizo que se convierta en el mercado número 1 de flores. Y el aroma que se siente de todas las flores que desprende cada una, su aroma es increíble. Los colores que tienen también son muy vibrantes, muy fuertes. Y de hecho las flores son uno de los productos que más se exportan en Ecuador. Está dentro de los 5 más exportados. Así que nada, es realmente muy bonito pasear por este mercado. ¿Qué compraste, Belu? Es un agua elaborada por las madres carmelitas acá del convento, que se vende hace más de 70 años en Cuenca, y entre todas las hierbas medicinales que tiene cedrón y hierba luisa, pétalos de rosas y claveles. Dicen que es muy buena, tiene muchas propiedades medicinales, y cuando la empezaron a vender había mucha población de comunidades que hablaban en quechua y la pedían como pitimás, piti poco en quechua, más, así que le quedó el nombre de agua pitimás, así que la voy a probar. Es rica. Yo creo que quedaría bien caliente como un té, tiene mucho gusto a hierbas. Es súper fresquita. Está buena, no sé si es mi bebida favorita, pero es rica. Entre una cosa y la otra se nos hicieron las 5 de la tarde, nos distrajimos recorriendo la ciudad, así que encontramos un lugarcito para poder comer. Yo me pedí un salchipapa, Martu se pidió un bolón verde con huevo frito, papas fritas y queso. En el mercado solo quedaban platos que tenían pescado, por eso no comimos ahí. El plato de Martu, que es bolón verde, es una bola hecha de plátano verde rellena de queso. Así que bueno, vamos a comer y después vamos a seguir recorriendo la ciudad. Atrás mío está la Plaza Calderón, plaza principal de la ciudad de Cuenca. ¡Qué plaza hermosa, Belu! Es muy bonita, tiene 2 catedrales que ahora les vamos a mostrar, pero antes queremos contarles la historia. Cuenca, antes de ser Cuenca, era la ciudad de Tomebamba,
una ciudad inca que se asentó sobre una ciudad de la comunidad Cañari por cuestiones políticas y porque a los incas les había gustado mucho esta zona. Pero para el siglo XVI llegan los españoles a esta zona y en 1557 fundan la ciudad de Santa Ana de los Ríos de Cuenca y le ponen este nombre en honor a la ciudad de Cuenca de España, porque el entonces virrey del Perú había nacido en Cuenca, España. Si alguno conoce, dejen en los comentarios si se parecen o no. Pero esta ciudad es muy hermosa y la plaza tiene unas construcciones alrededor muy lindas como todo el resto del centro. Es realmente preciosa. Ahora se largó un poquito a llover y encima bajó bastante la temperatura. Justo enfrente de donde nos estamos refugiando de la lluvia tenemos la iglesia del Sagrario, conocida como Catedral Vieja. Y es la más antigua de la ciudad. Su construcción se ordenó en 1557, cuando fue fundada por los españoles, y se terminó en 1567. Se usaron piedras de la antigua ciudad de Tomebamba, piedras que pertenecieron a las antiguas construcciones incas, fueron puestas en los cimientos y en los muros. Tiene una arquitectura súper linda, súper particular. Y para el siglo XVIII esta ciudad era tan importante económicamente y también políticamente que era una de las ciudades más pobladas del reino de Quito, y es tal la importancia del centro histórico de Cuenca que desde 1999 es Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, así que nada, la verdad que es una belleza. Y ahora cuando pare un poquito les vamos a mostrar la plaza, que es hermosa. Del otro lado del Parque Calderón tenemos la Catedral Nueva, o Catedral de la Inmaculada Concepción, que es el nombre original. Es una edificación que se empezó a construir en 1885 y se terminó casi 100 años más tarde. Tiene un aforo para 8.000 personas en su interior. ¡Qué locura! Creo que es la más grande de Ecuador, de hecho. Y dicen que su fachada fue inspirada en la Basílica de San Pedro de Roma. Tiene unas cúpulas muy bonitas de color azul que se ven desde toda la ciudad, menos desde acá, que bueno, las tapan la fachada. Pero dicen que en la construcción de esas cúpulas fallecieron muchos trabajadores porque fue un trabajo muy arduo, pero realmente es una construcción imponente. Ahora que paró un poquito, volvimos a caminar. Estamos en la plaza, todo pintado de blanco, perfecto. Y al lado de la catedral sale una callecita muy chica y muy pintoresca. Que es el Callejón de Santa Ana. Está todo decorado con lucecitas porque estamos en épocas navideñas. Vamos a recorrerla. Miren qué linda la decoración, todas las luces prendidas con las distintas iglesias de la ciudad. Es una locura esta calle. Creo que nunca vimos una calle tan linda como esta, tan arreglada. La verdad que es preciosa y me encanta. Melu me trajo a un lugar secreto de Cuenca, al menos yo no tenía idea que existía. Miren las vistas que tenemos acá de la catedral. ¡Wow! Increíble, amor, este lugar. Es, creo yo, de donde se ven mejor las cúpulas, se ven muy cerquita. Y esto es gratis además. Es gratis, es un patio donde hay muchos bares, muchos restaurantes y uno puede entrar a sacarse una foto espectacular con las cúpulas de la Catedral Nueva. Y como verán, todo está decorado de Navidad, lleno de luces. Sin dudas, Cuenca está a otro nivel, nos está súper sorprendiendo lo linda que es esta ciudad. No nos exageraron en nada cuando nos dijeron que era la ciudad más linda de Ecuador. No conocemos todas, pero va a ser difícil que una ciudad la supere. Qué lugar, Belu, ¿eh? Es un lugar precioso realmente. Es el Seminario San Luis y si vienen a Cuenca tienen que darse una vuelta por acá sí o sí. Hicimos un poquito de tiempo para poder conocer y de paso mostrarles Cuenca de noche. Es una recomendación que nos han hecho un montón porque hay muchas luces, la ciudad se pone muy linda de noche y además es muy segura. Además, dentro de todo no hace frío, está linda la noche. No, si bien refrescó respecto a la tarde, se puede estar tranquilamente. Además, como les contamos, estamos en épocas de fiestas, así que está todo, además decorado,
por la Navidad y el fin de año. Súper lindo. Miren lo que es la Plaza de Armas de noche. Por allá atrás tenemos la catedral que tiene un montón de luces. ¡Qué ciudad, por favor! La verdad que nos pareció una ciudad espectacular. Esperamos que se note en el video, pero algo que es muy lindo de esta ciudad es el ambiente nocturno que hay. Es súper familiar, muchísima gente caminando, paseando, yendo a tomar un café, a cenar. Muchos turistas, se siente súper segura la ciudad. La verdad que me gustó mucho poder conocer Cuenca de noche. No solemos dejar la camioneta de noche ni ir a recorrer de noche porque generalmente no es seguro y demás, pero la verdad que acá nos sentimos muy cómodos y me gustó venir de noche. Vale la pena. De a poquito vamos a ir volviendo para Blanquita, estamos a 2,5 kilómetros y vamos a ir viendo la ciudad de noche. Ayer estuvimos recorriendo Cuenca, la verdad que la ciudad nos pareció hermosa, tiene una arquitectura, como habrán visto, muy linda. Creemos que debe ser sin dudas una de las ciudades más lindas de América. Además está muy cuidada y muy prolija y hoy decidimos quedarnos trabajando porque el día la verdad que no estaba muy lindo y teníamos muchas cosas atrasadas, pero llovió de una forma tremenda y quería mostrarles el río que ayer estaba transparente al lado nuestro, el río Tomebamba. Imaginen cómo habrá llovido hoy todo el día, que el río está súper marrón y muy cargado de agua. Miren lo que es eso. Realmente me llama mucho la atención lo crecido que está. Toda esta agua viene de los cerros que están en los alrededores. Y fíjense que trae palos, trae ramas, trae de todo. ¡Qué locura! Fíjense los troncos grandes que trae. Ver el río así me hace acordar al puente roto que les mostramos ayer, que este mismo río se llevó. Tiene que llover mucho más y estar mucho más crecido para que pase algo así. Fíjense que está casi arriba del pasto. Esperemos que no siga lloviendo igual, porque llovió toda la noche, hoy todo el día. Y hoy llegaron otros motorhome, pero fíjense que estamos ahí. Estamos todavía a mucha diferencia de altura, pero da cosita. Realmente la ciudad de Cuenca es preciosa. Es una de las ciudades más lindas que hemos visitado, al menos nosotros, como ya les hemos dicho. Hoy no salimos de Blanquita por la lluvia y recién ahora veo cómo está el río Tomebamba, que creció muchísimo de ayer a hoy. Ya se darán cuenta ustedes, entre lo que grabamos ayer y lo que grabamos hoy, el caudal de agua que tiene hoy. Y además este río viene del Parque Nacional Cajas, que es a donde teníamos la intención de ir nosotros hoy, que vamos a ir mañana seguramente, esperemos que el clima nos acompañe un poquito más. Tenemos una meta y es pasar fin de año en la playa. Hoy es 27 de diciembre, así que nos quedan muy poquitos días hasta el 31, si no se puede, no se puede, pero esa es nuestra intención al menos. Así que esperamos que nos acompañen en los próximos videos en esta travesía para recorrer los kilómetros que nos separan con la costa. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse nada de este viaje por Ecuador, que recién empieza y ya viene realmente muy bien. Les agradecemos por habernos acompañado en este video y nos vemos en el próximo capítulo de Caminando el Mundo.